La agrupación deportiva Ceuta es supercampeona de la Primera Federación versus e-learning. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la jornada versus e-learning. Es la noticia del último fin de semana en esta categoría de bronce, el campeonato del conjunto de José Juan Romero después de superar esa eliminatoria, esa final de campeones frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Ganaban el partido de vuelta en el Murube 1-3 los cazurros y consiguieron darle la vuelta a los caballos con el gol finalmente de Rodri Ríos en el minuto 93 para que el conjunto de José Juan Romero se proclame campeón de la categoría. Una categoría que todavía no ha echado el cierre. Esta temporada 24-25 todavía sigue en pie, todavía sigue en curso gracias a los playoffs, a la promoción de ascenso que desde el pasado fin de semana estamos viviendo. Con 4 partidazos, el Antequera consiguió ganar 1-0 a la Sociedad Deportiva Ponferradina con el gol de Alex Rubio. El Andorra hizo los deberes en el Principado, en el Estadio Nacional, venciendo 2-0 al cuadro celeste, al conjunto pitiuso de Paco Gémez. También el Mérida perdió, en este caso, frente a la Real Ben, el romano José Fouto con el gol de Mariz Currena, pero queda todo abierto para ese partido de vuelta que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde en Zubieta, en Donostia, en San Sebastián. Y uno de los partidazos, uno de los grandes partidazos, seguramente el partido con más ambiente, se vivió en el Nou Estadi, en este caso en la casa del Nàstic de Tarragona, con el empate final del cuadro grana con el cuadro pimentonero. 1-1, todo se va a decidir este sábado a las 8:30 en el Enrique Roca de Murcia. Así ha quedado este primer envite en la ida de las semifinales de la promoción de ascenso, y también este pasado fin de semana hemos conocido definitivamente a todos los equipos que promocionan desde la segunda federación, desde sus respectivos grupos, a esta Primera Federación versus e-learning. En total son 10, en este caso el Pontevedra, el Real Avilés, el Arenas de Guecho, el Club Esportiu Europa, el Teruel, el Sabadell, el Juventud Torremolinos, el Guadalajara, el Cacereño y el Talavera. Son los 10 equipos que han conseguido promocionar. Ya prácticamente tenemos casi la categoría al completo. Va tomando forma la Primera Federación versus e-learning de la temporada que viene. Tenemos a 34 equipos confirmados y faltan los 6 que van a salir de este playoff de ascenso. Los 6 que no consigan ascender pues terminarán completando los 40 equipos que tienen plaza en esta Primera Federación versus e-learning. Pero como decimos, esta, la actual, la 24-25, todavía no ha echado el cierre, todavía no ha cerrado las puertas, porque todavía hay que dar salida a 2 equipos que vía playoff van a conseguir el ascenso a esta Primera Federación versus e-learning, de la Primera Federación versus e-learning a la Liga Hypermotion. Estamos deseando contar quiénes son. Pues vamos a salir de dudas en apenas unas semanas, pero de momento lo que vamos a hacer es seguir disfrutando de esta promoción de ascenso, que este próximo fin de semana pues va a dilucidar los 4 equipos y por tanto las 2 finales que se van a disputar las 2 próximas semanas, para ya sí por fin conocer a los 2 nuevos equipos que van a terminar de integrarse en el fútbol profesional. Como siempre, con muchas ganas de contar todo lo que está ocurriendo en esta categoría de bronce, con las mejores imágenes de esa final de campeones. Lo vemos todo, pero en apenas un ratito. Bienvenidos a la jornada versus e-learning. Comenzamos. ¿Qué tenemos hoy por delante? Las 5 claves, justo cuando tenemos campeón de la Primera Federación y cuando se ha disputado la ida de la primera eliminatoria de los playoffs. Precisamente hoy, en la mirada, las mejores imágenes de esa final de campeones, con la consecución del título para el conjunto caballo de José Juan Romero. Esto se va acabando, pero no puede estar más interesante la promoción de ascenso, donde tenemos Antequera, Ponce, Andorra, Ibiza, Nàstic, Real Murcia, Mérida y Real B. 8 equipos para 2 plazas. Hablamos hoy con Álvaro Juan de la Asociación Deportiva Mérida y con Alejandro Marcelo del Antequera Club de Fútbol. 2 jugadores que sueñan con ascender, por supuesto, a segunda división. Nos lo pasamos bien con otro de los equipos inmersos en esta pelea por el ascenso, en este caso el versus e-learning challenge con el Real Murcia, donde participan Kena Soler y Flacus. Y esto no ha acabado, por tanto toca seguir analizando todo lo que ocurre con Ángel García Cazurreando.
Estamos con las 5 claves versus e-learning. La primera clave para la agrupación deportiva Ceuta, que es supercampeona de la primera federación versus e-learning. Lo hizo después de ganar en la final de campeones en el partido de vuelta 4-3 en el Alfonso Murube a la Cultural y Deportiva Leonesa. Se anticipó el conjunto de Raúl Llona, 0-1 en el marcador. Luego lo empató Andy Escudero, 2 goles más de Antón Escobar y de Luis Chacón para poner el 1-3 y luego el delirio, la locura, la tromba de goles del conjunto Caballa para terminar ganando, venciendo, remontando 4-3 a la Cultural y Deportiva Leonesa con el gol de Rodri Ríos en el minuto 93. Clave 2, nos vamos directamente a los playoffs y en la clave 2 señalamos el 2-0 del Andorra al Ibiza. Era un partido tremendo, era un partido súper importante el que se jugaba en el Principado y finalmente la victoria del conjunto tricolor del equipo de Beto Company 2-0 al Ibiza de Paco Geme, que tiene el factor campo, que tiene el factor cancha, pero desde luego que al menos en el partido de ida ha hecho los deberes el conjunto de Beto Company con el gol de Josep Cerdá y por supuesto no podía faltar a su cita con el gol Lautaro de León. La vuelta el domingo a las 7 de la tarde en el Palladium Camp Mises. Clave 3, nos quedamos con lo que ocurrió en el Maulí, la fiesta, la locura, el delirio en la ciudad malagueña con la victoria por la mínima delante que era quinto clasificado del grupo 2 frente a la Ponferradina, segundo clasificado del grupo 1. El gol de Alex Rubio otorga una mínima ventaja al conjunto de Javi Rey, que va a tratar de dar la machada definitiva en el Bierzo el sábado a las 8:30 en el Toralín. No se quiso perder el partido ni siquiera nuestra representante española en Eurovisión, Melody, que estuvo en el Molí presenciando y viendo en directo la victoria 1-0 del conjunto de Javi Medina sobre el conjunto de Javi Rey. Valió el gol de Alex Rubio. Clave 4 con suspense, pero ya conocemos el escenario donde se va a jugar el partido de vuelta entre el Mérida y la Real B. Finalmente va a ser en Zubieta, en la Ciudad Deportiva de la Real Sociedad B. Se hablaba de la posibilidad de llevar ese partido al Real Arena, pero finalmente se va a jugar donde habitualmente juega el filial de la Real Sociedad. Sus partidos en Zubieta. En el partido de ida, recuerden, hubo un posible penalti sobre Carlos Doncel, que no señaló el colegiado del partido. Al final, el solitario gol de Mario Escurrena vale a los donostiarras para llegar al partido de vuelta con una ventaja mínima. Aún así, después del partido, Sergi Guilló manifestaba su confianza plena en conseguir la remontada. Veremos qué es lo que ocurre el domingo a las 5 de la tarde desde Zubieta, Real B Mérida. Y cerramos clave 5 con nuestro partidazo versus e-learning de esta próxima semana. Va a ser el sábado a las 8:30 en un estadio que va a rozar el lleno, el Enrique Roque, que va a albergar ese partidazo entre el Real Murcia y el Nàstic Club de Fútbol, el Nàstic de Tarragona, dos históricos de nuestro fútbol, el Real Murcia y el Nàstic de Tarragona. En el partido de ida 1-1 en el Nou Estadi se anticipó primero el cuadro pimentonero con el gol de Pedro Benito, lo igualó Pablo Fernández en la segunda mitad saliendo desde el banquillo. Todo abierto, todo por decidir el sábado a las 8:30, partidazo, nuestro partidazo versus e-learning, Real Murcia, Nàstic de Tarragona. Abríamos las 5 claves versus e-learning con la agrupación deportiva Ceuta. ¿Por qué? Porque el conjunto de José Juan Romero se proclamó campeón de la categoría venciendo en la final de campeones en el Alfonso Murube de Ceuta la Cultural y Deportiva Leonesa. Un partido que tuvo de todo porque se anticipó primero la Cultu, lo empató Andy Escudero, 2 goles más para la Cultu para poner el 1-3 y luego la remontada final del equipo de José Juan Romero con el gol en el minuto 93 de Rodri Ríos para darle el campeonato a la agrupación deportiva Ceuta. Tenemos las mejores imágenes en la mirada versus e-learning de la mano de Conchita Bermejo, pero como siempre os traemos una buena noticia para todos los socios de cualquier club, de cualquier equipo de esta primera federación, porque en versus e-learning queremos acercar la formación de calidad a todos y por eso estamos ofreciendo un 10% de descuento en nuestros cursos y temarios a todos los que sean abonados de esta competición. ¿Quieres ser guardia civil, policía nacional, funcionario de prisiones? Pues en Prefortia, Jurispol y Forbide te preparamos para que alcances tus metas. Aprovecha este descuento exclusivo y empieza a prepararte con los líderes en formación de oposiciones. Infórmate en la web de Versus e-learning.
Final de campeones absolutamente apasionante, que tuvo de todo, el tanto inicial de Santi Samanes, el empate de Andy Escudero, los posteriores goles de Antón Escobar y de Luis Chacón, que ponían en ese momento el 1-3 para la Cultural y Deportiva leonesa, y luego la tromba de goles del conjunto Caballa, con Dani Aquino, Kuki Salazar y finalmente Rodri Ríos en el minuto 93. Tuvo de todo el partido y, por supuesto, tuvo de todo la mirada versus Ilerrin desde el Alfonso Murube de Ceuta. El gran campeón de campeones se decide hoy en Ceuta, en el Alfonso Murube. Y es que hoy se conocerá, en un ratito conoceremos quién es el gran campeón de la Primera Federación. ¿Será el Ceuta? ¿Será la Cultural leonesa? Te lo contamos todo aquí en La Mirada versus E-Learning. Para los caballas la vida se detuvo el pasado 11 de mayo. Ese día el sueño se hizo realidad, el ascenso. Deseado, sí. Esperado, quizás no tanto, porque este camino por la Primera Federación ha sido todo menos fácil. Eso sí, ha estado lleno de alegrías. Ha sido histórico, la verdad. Yo creo que ha sido una temporada redonda, ha sido una temporada tremenda, porque hasta diciembre es verdad que estábamos ahí para la pelea por el playoff y tal, pero cuando vimos con los fichajes que seguíamos donde arriba, cada semana recortábamos puntos, nos empezábamos a preguntar, puede ser, y al final llegó el día de Fuenlabrada, que fue espectacular el día. Hemos sufrido, pero al final, 2 jornadas del final, todavía las hemos ascendido. Una temporada entre altibajo y alegría, porque empezamos una temporada que fue un poquillo irregular, pero después el Ceuta se ha venido viniendo arriba, hasta que hemos conseguido la gesta de estar en segunda división con los clubes grandes en un fútbol profesional, que es donde deberemos estar. Ha sido un poco, al principio se tenían dudas, pero ya la segunda vuelta ha sido espectacular. O sea, es que no hemos perdido un partido hasta que ya estábamos ascendidos, es que inexplicable. Es una locura, José Juan Romero y todo el equipo es una locura. José Juan Romero de entrenador, la verdad que el que confiaba no tenía duda porque es un maestro. No somos conscientes todavía de lo que hemos hecho ni de lo que viene todavía, así que poquito a poco. Una afición que lleva casi un mes entero celebrando. Dicen que lleváis eso, 2-3 semanas de fiesta, de celebración, que no habéis parado. Lo que queda hasta el primer partido de Liga seguimos, que está aquí en Ceuta. Y aún queda por celebrar. Esta tarde el Alfonso Murube cierra una temporada de ensueño para el Ceuta. El ascenso ya está en el bolsillo, pero hoy hay algo más en juego. La final de la Copa de Campeones. Hoy es importante el día de hoy porque también queremos coronar lo que es la primera red, ganar de los dos grupos. Queremos ser los campeones absolutos. A ver, la gente no le da más importancia, pero después de lo que hemos sufrido toda esta temporada y tener la posibilidad de conseguir una copa, pues como que te motiva un poquito. El día de hoy es importante para nosotros para ser el campeón de la primera red, porque se enfrentan los dos equipos de los dos primeros de los dos grupos, los dos campeones de cada grupo. Y aparte porque este partido para nosotros nos deja exentos de jugar la primera fase de Copa del Rey, entonces para nosotros pues es importante y vamos a seguir animándonos desde el primer día. Si nos llevamos la copa bien y si no después no lo tomamos la copa, es así. Ese partido se lo han tomado ellos como de fiesta. De hecho, el partido de la ida de la Copa decían que era el partido de la resaca. Decían que era el partido de la resaca. ¿Y hoy el partido de qué? El partido para reivindicarnos, para demostrar lo que somos de verdad. Hoy muy importante, hay que ganar, como sea. Es un título, hay que lucharlo y con ilusión, con ganas de que se pueda levantar aquí en casa. Ya sería el colofón final, levantar títulos y ser los campeones ya de la categoría. Esto es un partido de regalo ya para la afición del Ceuta. ¿Pero tú quieres que se levante la copa hoy en el Murube? Hombre, claro. En casa, con su gente, el Murube teñido de blanco y negro. Ceuta quiere más. Este equipo no se conforma. Esta ciudad no deja de soñar. ¿Con ganas de la tarde de hoy? Con muchas ganas y de disfrutar del último partido de la temporada. Voy a ver si podemos poner la guinda al pastel y ya terminar la fiesta definitiva ya. A ganar y a que se quede la copa en Ceuta. ¡Viva el Ceuta! Hoy venimos a disfrutar. Para conseguir el título, temporada histórica que nos podemos pedir, o sea, es increíble para toda la ciudad. Sin duda ninguna, la verdad, llevamos aquí 2 semanas y medio celebrando y la fiesta no va a parar. Llevamos 3 semanas con un subidón tremendo. Vuelve el Ceuta al templo y ya pues, como un equipo de segunda división. Mucha ilusión, segunda división, después de 45 años, yo creo que ya es hora
La afición ha estado arropando al equipo en todos los viajes y nada, y a disfrutar este último partido de esta temporada y a prepararnos para la que viene, si se quiere. Es un placer, la verdad. De verdad, estar en Ceuta y estar siempre con ellos. Pues siempre con el equipo y siempre Ceuta, siempre. La Copa es el colofón a algo muy grande. No tiene dueño aún, sin embargo, algún aficionado ya la tiene en su móvil. Dame tirar la foto con la Copa en el Hotel La Muralla. Bueno, la Copa, o sea, por tener algo de palmarés, la verdad que no viene mal la Copa. Eso sería lo suyo, que se quede en casa. Hombre, y levantar la copa delante de tu gente, pues como que es especial. Que mejor que ganando el título, a ver si podemos. Pero vamos, que si no de tal manera, con el Alfonso segunda ya estamos todos contentos, o sea que... Y a ver si podemos, ya te digo, coronarlo y hacerlo bonito, ya con que está hoy el presidente de la Federación Española, nos entregue la copa y podemos aquí que los jugadores lo ofrezcan a todo lo que es el público de Ceuta. Lo que está claro que independientemente de lo que ocurra hoy, la celebración continúa. Nosotros estamos ahora celebrando hasta que empiece el año que viene la segunda división. Llevamos ya 2 semanas o 3 celebrando, ya hoy la quinta. Todavía tenéis ganas de más, ¿no? Un poquito más, un par de copas menos todavía. Mi mujer se ha separado de mí porque llevo 2 semanas de llegar a mi casa. Somos 2 equipos que hemos recién ascendido y tenemos los dos. Tenemos para levantar la copa los dos. Si la levanta uno, la levante otro, bien está. Yo lo que te he dicho antes, si no la ganamos nos la bebemos después. Pero se queda bien, si no, pues bueno, yo creo que no va a empañar la temporada que hemos hecho, porque eso no lo ha hecho cualquier equipo, 25 o 24 partidos sin perder, es un récord bastante absoluto y va a determinar muchas cosas en el futuro, la verdad. Esta afición quiere seguir de fiesta, la palabra más sonada. Vamos a ver hoy una gran fiesta. Otra fiesta después de la que vivimos pues la semana pasada con la celebración de los jugadores con el autobús en las calles, después aquí en el Morube. Una fiesta que disfrute y por supuesto. Sin duda, la palabra fiesta me sale en todas partes. Viene un pedazo de equipo que también ha sido campeón, durante toda la liga entera. Tiene una pedazo de afición y esto va a ser una fiesta en el Morube. Esta fiesta no empezaba de la mejor manera para los ceutíes. La cultural leonesa se adelantaba y se iba al descanso con un 1-3. Resultado nada favorable para los caballas, que celebraba este desplazado desde León, que rompía el silencio en un Morube que no dejaba de creer. Lo que sí que podría romperse con la fuerza con la que sonaba era el tambor. Tremenda esta afición. Siempre se deja la voz. Por supuesto, sobre todo cuando más lo necesita el equipo. Los caballas empujan desde la grada poniendo toda su alma en ello. Y si falta la voz, Frente Ketama y Grada Sur tiran de cantera. Cuando parecía que la Copa viajaría a León, el Ceuta cambiaba el guión. Con un estadio que enloquecía y estallaba de felicidad, el Ceuta se proclamaba campeón de la Primera Federación versus Ilirne. Porque cuando Ceuta cree, Ceuta sueña en grande. Y este equipo ha hecho soñar a toda una ciudad, que tiene la mirada ya puesta en un futuro inmediato e ilusionante en Segunda División. Una afición incansable que quiere más y que solo quiere que esto empiece. ¿Tiene ganas de que comience la Segunda División, la temporada? Sí, claro, porque ya hablamos de que son partidos importantes, vienen equipos importantes, está Valladolid, está Las Palmas, el Cádiz, Córdoba, Málaga. Y entonces sí, son rivales con los que ya me gustaría ir viendo y ver cómo se desenvuelve el equipo. Ganas muchas, pero tiene guapita la segunda división, ¿eh? Muchísimas. O sea, Vía, Campo, Real Zaragoza, equipos que ya son de otro rollo. O sea, que va a venir para Ceuta súper bien, yo creo. Sí, claro que tenemos ganas de ir más, de viajar. Y hasta que no empecemos a fichar y a ver qué equipo hacemos para poder mantenernos, porque es lo que nosotros queremos, mantenernos y tú sabes. Sí. ¿Con ganas? Sí. ¿Ilusionado? Sí. Muchísimas, la verdad. No, es que no se pueden expresar, es que son inmensas. Llevamos buscando esto muchísimo tiempo y después de 45 años lo vamos a disfrutar. Yo tengo muchas ganas, además yo para mí es especial porque yo soy aficionado del Cádiz y yo para mí poder visitar el Mirandillo para mí va a ser especial. Pero ya vamos a disfrutarlo y ya cuando falte un mes, 3, 4 semanas de empezar, ya empezaremos
a tener ganas que llegue la categoría. Disfrutando como enano, o sea, no parar de celebrar y seguir celebrando. O sea, increíble. Esto para lo que es la ciudad, 45 años después, una locura. La segunda vez en toda la historia es que sin palabras. La temporada que viene ya primera. Tenemos ganas de estar en segunda división y que todo el pueblo caballa demuestra todo lo que es nuestros paisanos peninsulares de que Ceuta no es lo que se dice en las noticias, sino es otra cosa. El Ceuta es el gran campeón de la Primera Federación. La Copa se queda en casa después de una remontada increíble que pone el broche final a una temporada de ensueño para los caballas. Continúa la fiesta, continúa la celebración en Ceuta y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en los playoffs aquí en La Mirada versus e-learning. Hasta pronto. Salió campeón la agrupación deportiva Ceuta en un ambiente absolutamente espectacular y la Cultural y Deportiva Leonesa pues no pudo alzarse como campeón de la categoría, pero al menos sí que se va contento porque ha conseguido su plaza en la Liga Hypermotion en segunda división. Una plaza que están buscando a través del playoff de ascenso 8 equipos y uno de ellos es la Asociación Deportiva Mérida de Sergi Guilló y de Álvaro Juan, que precisamente va a ser nuestro protagonista en el día de hoy, con el que vamos a hablar. Nos vamos enseguida con Álvaro Juan, que ya está por ahí esperándonos, pero como siempre te recordamos que si estás pensando en prepararte una oposición, esta noticia te interesa, porque gracias a nuestro acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol, todos los abonados de la Primera Federación pueden disfrutar de un 10% de descuento en el curso y temario de nuestras academias de Versus e-Learning, Prefortia para Guardia Civil, Jurispol para Policía Nacional y Forvide para instituciones penitenciarias y Administración General del Estado. Es una oportunidad única para formarte con los mejores y dar un paso hacia tu futuro profesional. Infórmate en la web de Versus e-Learning. Sueña, despierta. La Asociación Deportiva Mérida de momento tendrá que remontar en Zubieta, pero del partido de ida, de cómo se presenta esa vuelta en Zubieta el domingo a las 5 y del ambiente que se vivió en el Romano José Futo, hablamos hoy con el centrocampista del cuadro emeritense, con Álvaro Juan. Pues están jugando la promoción de ascenso en este momento. Ya hemos visto los resultados, ¿no?, de la primera eliminatoria del partido de ida, todo muy igualado, salvo ese Andorra 2, Ibiza 0, pero en cualquier caso se va a decidir todo seguro en el Palladium Camp Mises, al igual que se va a decidir también todo el domingo a las 5 de la tarde en Zubieta, en Donostia, en San Sebastián, en esa vuelta de esa primera eliminatoria que enfrenta a la Asociación Deportiva Mérida y a la Real B. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el centrocampista del conjunto emeritense, con Álvaro Juan. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, partidazo, ¿eh?, el que vivimos el otro día en el Romano José Futo, más de 6.000 personas que se dieron cita en el templo emeritense. Al final, pues desgraciadamente no pudisteis brindarles, ¿no?, la victoria a la afición, 0-1 el gol de Mario Currena, un delantero que recordemos que ya ha debutado esta temporada en la Liga con la Real Sociedad de Imanol Alguacil, pero un resultado, Álvaro, seguramente desde vuestro prisma, desde vuestra perspectiva, un poquito engañoso, ¿no? Bueno, lo que tú dices, en el Romano hubo un ambientazo. Es verdad que el resultado al final no es beneficioso para nosotros, pero bueno, para el partido de vuelta la eliminatoria sigue muy abierta. Ellos creo que son, si no me equivoco, uno de los equipos que menos goles recibe, pero nosotros somos también uno de los que más hace. Entonces, bueno, un resultado que pudo ser de otra manera, pero bueno, se dio así y como te he dicho, nosotros estamos convencidos de que vamos a pasar esa eliminatoria. Hubo un ambientazo, como te decía Álvaro, más de 6.000 personas, unas 6.400 personas, la mejor entrada de toda la temporada, lógicamente. Y cómo habéis despertado, ¿no?, también a la afición del Romano. Recordemos que el Mérida lleva 17 años sin pisar el fútbol profesional y el otro día, el fin de semana, se notaron esas ganas, ¿no?, de volver a respirar ese fútbol de antaño, de siempre, que tanta historia no tiene en Mérida. Y hubo un ambientazo espectacular, seguramente de otra categoría, no sé si lo esperabais, pero está claro que la afición ahí en Mérida está muy ilusionada, ¿no? Bueno, al final se nota que llevan tiempo sin ese ambiente de fútbol profesional, como tú dices. Hemos traído este año a base de trabajo esa ilusión que la gente yo creo que necesitaba un poco para despertar y bueno, yo creo que se ha visto y ha salido en muchos sitios por ahí el recibimiento que nos hace la gente, el ambiente que hay cuando sales al campo y
pues, te pone esos pelos de punta. Al final se nota que es un partido diferente, una tensión diferente y bueno, para nosotros este año el Romano ha sido fundamental para sacar los partidos y yo creo que parte de culpa de ello es la gente que nos ha estado apoyando. Es verdad que en algún partido igual ha habido menos gente y en estos últimos se han sumado muchos, pero bueno, es normal también lo que tú dices, esa ilusión al final hay que contagiarla y transmitirla a la gente. Una ilusión que sigue viva, Álvaro, pese al resultado, ¿no? Porque lo tenía claro Sergi Guilló y decía en rueda de prensa después del partido, después de la derrota, cómo no voy a confiar en este grupo de jugadores, ¿no? Si me lo llevan demostrando durante toda la temporada, ¿no? Y yo creo que en frío luego seguro que os ha vuelto a recalcar ese mensaje, pero ya en caliente, cuando termina el partido, el mensaje del míster, del técnico de Sergi Guilló es muy claro, ¿no? Vamos a confiar en la remontada y de hecho cuando termina el partido, en el Romano José Fouto, a pesar de la derrota, lo que se cantaba era si se puede, ¿no? Así es. Bueno, Sergi nos lo lleva transmitiendo esto desde la primera charla que dio. Es el primero que nos ha hecho creer en esto que estamos consiguiendo. Y según acabó el partido el otro día, lo primero que nos decíamos y que el mensaje que él nos transmitía era que vamos a dar la vuelta a esto. Entonces, bueno, eso es muy importante, que desde que acabe el partido nosotros tenemos en la cabeza ya que no hay otra opción que no sea darle la vuelta. Tenemos 90 minutos por delante para meter un gol. Y luego una prórroga en caso de que eso pase, incluso meter más de uno. Entonces, bueno, nosotros esta semana vamos a trabajar mucho en eso, en el aspecto sobre todo mental, de no precipitarnos, de no tomar malas decisiones y bueno, el partido va a ser muy largo y nosotros vamos a ir a por ello. Es una segura de las premisas, ¿no? que os lanza el míster de cara a ese partido de vuelta, ¿no? Que recordemos finalmente se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde en Zubieta, porque se hablaba de la posibilidad, ¿no?, de jugar en el Real Arena. Finalmente lo vais a hacer en la Ciudad Deportiva de La Real, en Zubieta el domingo a las 5, pero es una de las claves, ¿no?, que lanza Sergi Guilló preparando ya ese partido trascendental, que va a ser de momento el más importante de la temporada, el no precipitarse, ¿no?, el no tener tanta prisa por igualar la eliminatoria, porque el partido seguramente va a ser largo, solo necesitáis un gol para forzar la prórroga y no hay que entrar en ese estado de ansiedad, de nerviosismo que os pueda jugar una mala pasada, ¿no? Eso es, al final muchas veces por querer precipitarnos a lo mejor los primeros 15 minutos te juega una mala pasada y ya se te pone la eliminatoria mucho más en contra. Entonces, lo que te he dicho antes, tenemos que tener calma, tomar buenas decisiones, ser el equipo sólido que hemos venido siendo sobre todo en este tramo final de la temporada, no conceder mucho y esperar nuestra oportunidad porque al final, como se vio en el partido de ida, tenemos ocasiones además claras en todos los partidos. Igual el otro día no estuvimos tan finos, pero bueno, con que entre una de esas en el minuto 90, estamos dentro de la eliminatoria. Así que... Y era precisamente, Álvaro, una de las cosas, ¿no?, que decía Sergi Guilló también en la rueda de prensa, que habitualmente no soléis fallar tanto, ¿no?, de cara a portería, que os faltó un poquito de acierto. Recuerdo 2 ocasiones claras de Javi Eslava, ese penalti, ¿no?, también, ese posible penalti sobre Carlos Doncel, ¿no?, que pudo haber cometido Iñaki Ruy Pérez. ¿Con qué sensación os fuisteis del partido? ¿Con la sensación de que el marcador fue injusto? ¿De que tuvisteis ocasiones claras para haber marcado como mínimo un gol? ¿Cuáles fueron las sensaciones de vosotros cuando terminó el partido? Bueno, yo creo que al final la sensación nuestra es un poco la sensación de todos. Al final creo que el partido se podría haber decantado a favor nuestro, pero estos partidos se deciden por detalles al final y bueno, ellos estuvieron mejor, yo creo que tuvieron 1 o 2 ocasiones, no tuvieron más, nosotros tuvimos 4 o 5 claras. Al final somos uno de los equipos más goleadores de nuestro grupo por lo menos y eso se demuestra en que nosotros solemos transformar todas o casi todas las ocasiones que tenemos claras. El otro día no fue así, pero bueno, esperemos que en la vuelta estemos más finos arriba y podamos por lo menos transformar una de las que tengamos. ¿Creéis, Álvaro, que va a ser un partido muy diferente, en un contexto también muy diferente, donde obviamente ya os estáis jugando el todo por el todo, donde vais a jugar obviamente con la afición en contra, porque vais a jugar en calidad de visitante y donde seguramente ellos en Zubieta se mueven de una forma diferente, ¿no?, lo que lo hicieron el Romano José Fouto? No sé qué os dice Sergi Guilló sobre el partido, qué hay que tener en cuenta, qué jugador hay que vigilar. En este caso, bueno, vimos cómo el otro día marcó Mariz Currena, pero Miquel Gotti, ¿no?, también es otro de los grandes jugadores que tiene la Real B. ¿Qué os dice sobre el partido Sergi Guilló, sobre qué insiste, sobre qué incide y qué crees que hay que tener en cuenta en ese partido para tratar de llevaros la victoria y la eliminatoria?
Bueno, primero respecto al tema de jugar como visitante, al final al ser un campo tan pequeño, creo que, bueno, de hecho hoy se han sacado las entradas nuestras a las 4 de la tarde y ya había colas para sacar entradas, creo que vamos a estar muy bien arropados y que no se va a notar tanto que vamos a ser los visitantes en este partido en concreto. Y bueno, respecto a ellos, al final ellos cuando vinieron aquí hacía 35 grados, tampoco estaban acostumbrados y consiguieron ganar. Nosotros tenemos que adaptarnos como lo hicieron ellos aquí y bueno, sabemos que tienen jugadores que dentro de un año, 2 o 3 estarán seguramente en primera división porque son muy buenos jugadores y no nos centramos en ninguno en concreto. Sabemos cómo es cada uno, ya los conocemos, los hemos estudiado antes de jugar contra ellos la ida, los hemos visto, así que bueno, un poco adaptarnos al partido de vuelta y sobre todo eso, controlar muy bien la precipitación y los nervios que nos pueden jugar una mala pasada. El otro día, Álvaro, no fue habitual no veros fallar tanto, ver fallar a Javi Eslava, pero es uno de los grandes argumentos, ¿no?, que seguramente tiene este Mérida, ¿no?, ese frente de ataque, esa capacidad goleadora, ¿no?, con Liberto Beltrán, Carlos Doncel, tú mismo, el propio Javi Eslava, ¿no?, que está haciendo un temporadón en su estreno en esta primera federación. Y eso es sinónimo también de éxito, se ha traducido durante la temporada en la liga regular y creo que es también un argumento de peso, ¿no?, para estar tranquilos de cara a la eliminatoria, de cara al partido de vuelta, porque tenéis muchos argumentos ofensivos, ¿no?, para en un momento dado hacer goles e igualar la eliminatoria, ¿no? Sí, por eso te decía que al final tenemos que tratar de ser un equipo sólido, que es lo que venimos siendo últimamente, sobre todo en defensa, porque al final en ataque creo que nos sobran argumentos para poder decidir el partido en cualquier momento. Al final, gente en el estado de forma en el que está, como Javi, que nos da muchísimo arriba, como Liberto, Carlos, Beneit. Bueno, creo que no tenemos que estar preocupados en ese aspecto porque. El propio Juanjo, ¿no?, con el buen golpeo que tiene también. Juanjo, sí, cualquier jugador, Pipe, que se suma al ataque en el carril. Al final creo que la gente está en un buen estado de forma. Creo que nos entendemos muy bien entre nosotros. El grupo es espectacular y bueno, a nivel humano, a nivel futbolístico. Y creo que tenemos que centrarnos más en nosotros mismos que en ellos y en estar un poquito más finos de lo que estuvimos el otro día. Oye, Álvaro, y qué importante el hecho de lo que tú me decías, ¿no?, de que no vais a estar tan solos y que vais a sentir el aliento de vuestra gente porque las entradas ya están a la venta, la gente rápidamente ha acudido a las taquillas para estar en San Sebastián, hay muchos kilómetros de diferencia, pero qué alegría, ¿no?, el jugar un partido tan decisivo, tan importante, el jugarte el todo por el todo y sentir el aliento de los tuyos, como parece, Álvaro, que así va a ser pese a los kilómetros, ¿no? Sí, hombre, estos partidos, como hemos hablado al principio, se juegan una vez, no sabes cada cuántos años. Entonces yo creo que la gente no lo va a dejar pasar y al final tenemos la ventaja en ese sentido de que no jugamos a lo mejor en un campo como el del Murcia o el del Nastic, que igual a la afición se la nota menos. Creo que nuestra afición va a tener mucha presencia y no se va a notar que somos visitantes y sobre todo eso, sentirlos cerca, tenerlos cerca, porque a nosotros nos da mucho. Vais a estar acompañados, hay muchos kilómetros de diferencia, como te decía, Álvaro. ¿Cuál es vuestro plan de viaje? Porque de Mérida a San Sebastián hay un trecho importante. ¿Cómo lo vais a hacer? Recordemos que el partido es el domingo a las 5 en la Ciudad Deportiva de La Real, en Zubieta. ¿Cuál es vuestro plan de viaje, el plan de viaje del Mérida? Vamos en autobús y creo que viajamos un par de días antes. Claro. Porque la idea es entrenar allí algún día, por lo menos, ¿no? Sí, así es. Creo que el día antes, el día prepartido, entrenamos allí, porque si no sería una paliza entrenar aquí en Mérida, pegarnos el viaje y el día siguiente jugar el partido. Entonces creo que vamos con 2 días de antelación, descansamos allí, entrenamos, descansamos todo el sábado y el domingo ya estamos. Luego ya nos volvemos después del partido. Bueno, pues kilómetros por delante, desde luego, pero kilómetros que se afrontan con mucha ilusión, ¿no?, con muchas ganas, porque el Mérida está ante algo muy, muy bonito, eso lo estáis notando. Y te iba a preguntar, porque obviamente ya que estáis ahí, queréis hacerlo bien, queréis ganar y queréis pelear, ¿no?, obviamente por ese ascenso, como el resto de los equipos que están pues inmiscuidos en esta promoción de ascenso, pero es un temporadón, ¿no?, del Mérida, es un éxito muy importante, ¿no?, el haberlos clasificados en un grupo tan complicado, tan igualado, donde ha habido tanta alternancia entre la cuarta y la quinta plaza, y al final os habéis conseguido meter cuartos. La temporada del Mérida, más allá de lo que pasa el domingo, Álvaro, es para estar muy orgullosos, ¿no? Hombre, creo que la temporada del Mérida es sobresaliente, pero sí que es verdad que una vez que estás aquí ya la temporada da igual y por supuesto que queremos más. Al final para nosotros tenemos gente
veterana, gente que igual, o por ejemplo yo mismo, no sé si será mi último playoff a segunda división. Entonces lo afrontamos con una ilusión sobre todo y unas ganas tremendas, porque a lo mejor para ellos son chavales de 18, 20 años que tienen el primer equipo a un paso, lo ven de otra manera, pero nosotros con gente como el capitán Bonaque, como Pipe, Pablo, gente que igual dice, hostia, mi último playoff o gente joven incluso con mucho hambre para mí y, hostia, mucha ilusión. Claro. Muchísima ilusión. Hay que recordar que el Mérida se metió cuarto en la última jornada y eso hizo que el enfrentamiento, en vez de ser con la Ponferradina, fuese con la Real B. ¿Para vosotros a priori era mejor enfrentaros a la Real B que a la Ponferradina? Sobre todo viendo el estado de forma en el que terminó la temporada regular el conjunto de Javi Rey. Bueno, al final es que en un playoff da igual ya contra quien te toque. Mi opinión personal es que sea el que sea, ya da igual que quedes tercero o cuarto, ya estás en el playoff, eres candidato a todo y el partido que te toque tienes que adaptarte y afrontarlo, sea el rival que sea. Así que independientemente de eso, no pensábamos en que nos tocara uno u otro, pensábamos en quedar lo mejor posible y el rival que nos tocara, pues a por ello. Bueno, pues al final cuartos, de ahí que ese enfrentamiento haya sido frente a la Real B, frente al filial de la Real Sociedad. Una eliminatoria que se va a decidir el domingo a las 5. Para terminar, Álvaro, ¿con qué resultado te quedarías para el domingo? Si tuvieses que apostar, ¿cuánto ponemos en ese Real B Mérida? Un 0-2 estaría espectacular. 90 Estaría minutos, muy bien, ¿no? no nos desgastamos en la prórroga, estaría espectacular. Bueno, pues Álvaro, que te damos las gracias por haberte pasado por aquí, por la jornada Versus e-Learning, por charlar contigo, que ha sido un placer sobre esta gran eliminatoria. Habéis hecho un temporadón y pase lo que pase, ya os digo que es para estar orgullosos, pero evidentemente queréis más, vais a luchar por más y veremos si el domingo en Zubieta pues se cumple ese resultado que para vosotros obviamente sería magnífico. Álvaro, muchísimas gracias y suerte el domingo en Donosti. A vosotros por estar ahí al pie de cañón. Un abrazo. Un abrazo. Álvaro Juan, el centrocampista de la Asociación Deportiva Mérida, que se ha pasado por la jornada Versus e-Learning horas antes de afrontar uno de los partidos más importantes en la corta historia reciente de la Asociación Deportiva Mérida, que va a buscar en San Sebastián, en el País Vasco, en Guipúzcoa, el pase, el último escalafón para conseguir ese ascenso a la Liga Hypermotion. Del Mérida, uno de los equipos que está soñando con esta promoción de ascenso, al Antequera, otro de los equipos que también está disputando el playoff de ascenso. En este caso, los malagueños acabaron el partido de ida con mejor sabor de boca. ¿Por qué? Porque consiguieron hacer los deberes, ganar en el Maulí 1-0 a la Sociedad Deportiva Ponferradina con el gol de Alex Rubio. Nadie se lo quiso perder en Antequera, incluso la representante de Eurovisión, Melody, estuvo allí en el Maulí presenciando el partido en directo y presenciando la victoria del conjunto de Javi Medina, que tendrá que hacer buena ese resultado por la mínima 1-0 en el Toralín este próximo fin de semana. Sin duda un partido complicadísimo, pero que afrontan con más garantías gracias a ese gol y a esa victoria que le otorga el tanto de Alex Rubio. Y vamos a hablar precisamente con uno de los jugadores del cuadro antequerano del equipo verde y blanco, con Alejandro Marcelo, con el centrocampista sevillano. Nos vamos enseguida con Alejandro Marcelo, pero antes te recordamos que si eres abonado de algún club de la Primera Federación, escucha bien, tienes un 10% de descuento en los cursos y temarios de nuestras academias de Versus e-Learning. Prefortia, Jurispol y Forvide te ofrecen la mejor preparación para las oposiciones de Guardia Civil, Policía Nacional e instituciones penitenciarias. Y ahora, con esta promoción exclusiva, tienes una razón más para lanzarte a por tu plaza. Consulta condiciones en la web de Versus e-Learning y empieza a preparar tu futuro hoy mismo. El Antequera sueña despierto, el Antequera quiere dar el zarpazo definitivo para meterse en la final, venciendo, empatando, en definitiva consiguiendo el pase a la siguiente ronda desde tierras leonesas, en este caso desde El Bierzo, desde Ponferrada, donde tendrán como mínimo que empatar para estar en la siguiente ronda. Hablamos de todo eso, del partido de ida, de cómo se afronta la vuelta en El Bierzo, en Ponferrada, en el Toralín, con su centrocampista, en este caso con el sevillano Alejandro Marcelo. Pues como decíamos, sueña el Antequera con terminar de dar el zarpazo definitivo en el Toralín, en El Bierzo, en la casa de la Sociedad Deportiva Ponferradina. De momento defiende el resultado, un resultado positivo, 1-0, gracias al gol de Alex Rubio el otro día en el Maulí, que permite a los de Javi Medina pues llegar
a ese partido trascendental de vital importancia con algo de relativa tranquilidad. Al menos tendrá la Ponfe la obligación de marcar como mínimo un tanto para igualar la eliminatoria. Y hoy pues tenemos al futbolista que habíamos prometido, Alejandro Marcelo, el centrocampista sevillano del Antequera, que ya está por aquí. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Marcelo, era un partido muy complicado el del otro día en el Maulí ante vuestra gente, con vuestro público, pero llegaba la Ponfe, ¿no? Que venía de disputar el ascenso directo a la Cultural y Deportiva Leonesa, que venía en un tramo final de temporada absolutamente brillante. De hecho, al final igualó a puntos a la Cultural y Deportiva Leonesa y era un rival a priori temible, pero que pudisteis controlar bastante bien y que al final pues le hincasteis el diente, ¿no? Con ese gol de Ale Rubio. Y no sé si fue una sorpresa o no, pero poca gente, ¿no? Había mucha gente que daba pocas opciones al Antequera y demostrasteis que cuando llega el momento de la verdad, ahí estáis y que sois capaces de todo, ¿no? Sí, al final, como tú dices, sabíamos que era un equipo que prácticamente estuvo hasta final de liga luchando por el ascenso directo, que al final pues se vio obligado a jugar el playoff y nosotros pues veníamos ya de 2 semanas preparándonos para este partido y sabíamos que a ilusión no nos iba a ganar nadie. Y sobre todo con el apoyo de nuestra gente, el partido aquí en el Maulí sabíamos de la importancia que tenía porque con el rugir de la gente, con la fuerza que nos iban a dar, pues sabíamos que podíamos sacar ventaja de aquí y así lo logramos. Fíjate, Marcelo, que en la segunda vuelta, pues obviamente no habéis sido tan regulares, ¿no? Como en la primera mitad del campeonato, donde ha habido muchísimas jornadas que el Antequera lideraba la clasificación del grupo 2. Pero creo que el playoff ya nada tiene que ver con la liga, ¿no? Porque sí ha dado la sensación de que el último tramo de campeonato se os ha hecho algo largo, pero habéis conseguido resetear, ¿no? Poner de nuevo el cuenta kilómetros a cero y afrontar el playoff de una manera totalmente diferente a lo que lo haríais en un partido de liga, ¿no? Sí, al final pues sabíamos que seguir con la regularidad de la primera vuelta iba a ser muy complicado, porque bueno, al final en Navidad después tuvimos bajas de compañeros que se van a otros clubes, lesiones importantes dentro del equipo, sabíamos de equipos muy fuertes de presupuesto que se iban a reforzar, que nosotros pues no podíamos pues competir contra ellos en eso, pero sabíamos que los playoffs era una competición aparte, que es partidos a vida o muerte y sabemos que si sacamos la versión que habíamos sacado en algunos partidos en la segunda vuelta y sobre todo en la primera, pues íbamos a ser capaces de luchar por todo y de momento pues lo estamos logrando. Os ha dado, Marcelo, mucha confianza esta victoria frente a la Ponferradina, una Ponferradina que recordemos las 2 últimas veces que consiguió ascender vía playoff, consiguió remontar siempre en el Toralín, pero supongo que os habrá dado confianza el enfrentaros a uno de los mejores rivales de la categoría, no solo del Grupo 1, y conseguir ganarle, ponerle contra las cuerdas, ¿no? Supongo que eso os refuerza, ¿no? Y os da confianza de cara a afrontar un partido, el del sábado a las 8:30 en el Toralín, que entiendo que por contexto, por el resultado, por lo que se juega también la Ponce, va a ser muy diferente. Sí, ahora vamos allí con la moral pues mucho más alta. Al final pues todo el mundo dudaba de esta Antequera por la segunda vuelta que habíamos hecho, que había sido muy irregular, es cierto, pero al final pues una victoria y llegar al Toralín con ventaja pues nos va a dar mucha fuerza, mucha motivación. Sabemos que no tiene nada que ver seguramente el partido de vuelta con el que jugamos el otro día aquí en el Maulí, pero vamos a seguir con nuestra identidad para intentar ganar allí también y pasar a la eliminatoria. ¿Cuál es la premisa? ¿Cómo se tiene que afrontar ese partido? ¿Qué os dice Javi Medina? Porque el otro día decía el técnico sevillano después del partido que os había dicho que no tuvierais ansiedad, ¿no? Que no tuvierais prisas, que la eliminatoria iba a ser larga, que había que defender bien y luego ser contundente, ¿no? En campo contrario. ¿Qué os dice el míster para este partido de vuelta donde la situación evidentemente es diferente, ¿no? Porque no tenéis la presión de hacer gol, vais con ventaja, la presión un poco la tienen ellos, que ahora tienen que marcar un gol para igualar la eliminatoria. Y no sé, ¿cómo os dice el míster que hay que afrontar ahora este partido de vuelta? Pues al final tenemos que hacer un poco lo que nosotros sabemos hacer, que es seguir siendo un equipo muy valiente, vamos a ir allí a presionar muy arriba, a intentar quitarle la pelota, porque este equipo, ya te digo yo, que no sabe jugar a otra cosa, no vais a ver un equipo encerrado allí, creemos que la mejor, para tener las máximas opciones posibles de pasar es porque hagamos un partido allí, pues eso, muy agresivo, de intentar ser protagonistas también con el balón y ya te digo, este equipo no sabe jugar a otra cosa y es a lo que vamos a ir allí. O
sea, Marcelo, que nadie espere que el Antequera va a salir a Ponferrada allí al Toralín a defender esa ventaja mínima de la ida, ¿no? A meterse atrás y a que pasen los minutos, ¿no? No, eso lo tengo claro porque al final sabemos que es un equipo que en casa es muy fuerte, que te avasalla a centro, que te coge segundas jugadas, que vive mucho tiempo en su campo, como hemos visto muchos partidos de ellos. Entonces, como no agarres el balón, como no te estires, como no seas vertical tú también y le hagas daño, pues se te puede hacer el partido muy largo y con una renta tan pequeña que tenemos, que encima sabemos que el empate no nos sirve, pues no podemos ir allí en 90 minutos a estar atrás porque al final no vamos a sufrir mucho si hacemos eso. Vais a jugar en el Toralín, vais a jugar a muchos kilómetros de Antequera, pero afortunadamente, al igual que hablaba con Álvaro Juan de la Asociación Deportiva Mérida, tampoco, Marcelo, vais a estar solos, ¿no? Porque ya hemos visto que se ha completado un bus, que va camino de completarse un segundo bus de gente que va a viajar de Antequera hasta Ponferrada para acompañaros en ese partido vital para vosotros, que el club, ¿no?, está también financiando una parte de la entrada, que creo que tiene un valor de 20 euros, y si se compra a través del club, pues el Antequera financia 5, por tanto sale a 15 euros la entrada para el aficionado. En definitiva, que vais a estar también allí acompañados por los vuestros, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos a la gente de Antequera que se está volcando con el equipo en esta temporada tan importante para nosotros. Lo vimos en Ibiza, que está pues a muchos kilómetros a nuestra gente, lo vimos en Murcia, lo vimos prácticamente en todos los campos que hemos ido, nos han acompañado, y si no creo que van ya por el segundo autobús para llenarlo para Ponferrada, y así que nada, desde aquí agradecerle y ojalá sea un día histórico para el club, para la ciudad y podamos pasar. Vosotros pues vais a tener un viaje de ida, digamos, más light, ¿no? Porque voláis de Málaga a Santiago y eso, bueno, pues os permite que el descanso sea mayor, pero la vuelta sí va a ser dura o no, dependiendo, ¿no? Porque la vuelta va a ser en bus, Marcelo, pero si se gana tampoco va a ser tan dura, ¿no? Va a depender mucho del resultado. Si venimos con la eliminatoria pasada, pues como si tenemos que venir andando. Eso no nos preocupa. Está claro. Hay que recordar que el Antequera perdió la última jornada, precisamente la cuarta plaza, que al final se quedó el Mérida, y eso hizo pues que el conjunto emeritense se enfrentase a la Real B y vosotros a la Ponfe. No sé si te pareció un rival más duro la Ponfe que el filial de la Real, Marcelo. Bueno, sabíamos que los dos eran muy, muy fuertes. Es verdad que nosotros en Marbella pues luchamos por la victoria, sobre todo por intentar quedar cuarto y por una hipotética final tener pues el factor campo y que nos valiera el empate en caso de que la otra eliminatoria pasara al quinto, pero fue un partido muy complicado porque creo recordar que llegamos con 6 o 7 apercibidos, entonces pues estábamos ahí la duda de que se pudiera perder un partido tan importante como es la ida del playoff. Al final pues estás con la mente también en ese playoff. Es muy complicado competirlo con tanta concentración, con respeto pues a una posible lesión, expulsión. Bueno, intentamos ganar, no se nos dio, pero en el momento que el árbitro pitó, nos enteramos que nos iba a tocar la Ponfe, pues desde ahí convencidos todos en el primer partido, sobre todo en el Maulí, para sacar ventaja y en pasar la eliminatoria. En cualquier caso, al final, en un playoff, cualquier partido, ¿no?, cualquier rival es difícil, ¿no? Porque el hecho de que al final fueseis quintos os hace enfrentaros a la Ponfe y meteros en la otra parte del cuadro, ¿no? En este caso, en caso de victoria, os enfrentaríais al que salga vencedor del Andorra Ibiza, pero si hubieses estado en el lugar del Mérida, pues os enfrentaríais al ganador del Nástic Real Murcia. Al final es igual casi de complicado, ¿no?, una final que otra para ascender, ¿no? Sí, sabíamos que son clubes históricos los que están ahí, que tienen una masa social increíble, que tienen una plantilla muy fuerte, pero bueno, como te digo, en Marbella pues queríamos ir por la victoria porque en caso de quedar cuarto y que en una hipotética eliminatoria de Nástic Murcia, pues si pasara el Nástic, pues teníamos ese factor de campo y que también nos valiera el empate, pero bueno, no se dio así. Ahora tenemos que pelearlo. Ya hemos sacado una ventaja aquí en el Maulí y vamos a intentar aprovecharlo. De todas formas, también se lo comentaba al propio Álvaro Juan de la Asociación Deportiva Mérida, y en tu caso también te lo recalco. Creo que es tu cuarta temporada, ¿no?, en 2 etapas en el Antequera Club de Fútbol. El vivir esto, ¿no?, el vivir un playoff de ascenso a segunda división con el Antequera, cuando llegaste por primera vez al club, era casi inimaginable, ¿no? Y fíjate, ¿no?, cómo ha ido creciendo exponencialmente el club hasta llegar a esta cota y tener la posibilidad todavía de hacer historia, ¿no? Sí, a algunos compañeros se lo comentaba el otro día en la previa de la semana del playoff, que
que si alguien me dice hace 4 años cuando firmo aquí que iba a jugar un playoff a segunda división, pues seguramente le diría que me estaría mintiendo. Al final, el crecimiento que he vivido aquí ha sido brutal. Yo llegué en un equipo recién ascendido a la segunda red, conseguimos ascender a primera red. Nuestro primer año en primera red estuvimos ahí merodeando también el playoff. Este segundo año hemos estado las 38 jornadas metidos ahí arriba, muchas de ellas como líder. El estadio vive una reforma increíble, la afición también se ha volcado con el equipo con muchísima diferencia estos últimos años. Al final, jugadores que tenemos ahora en plantilla que jamás hace 4 años nos imaginamos que vamos a tener a jugadores como Chema, como Beaviani, como Samu Longo, pues al final un crecimiento muy grande y yo pues encantado de estar aquí y también pertenecer a este crecimiento que está viviendo el club. Pues está claro, ¿no?, que el crecimiento es muy grande y que todavía puede ser mayor en caso de que el Antequera consiga meterse en esa final, luchar por el ascenso a segunda división. Por último, Marcelo, un resultado para el partido del sábado. Bueno, pues como te he dicho, vamos a ir allí a ganar el partido porque no sabemos hacer otra cosa, así que te voy a dar un 1-2 para nosotros. Pues un 1-2, con el que se queda Alejandro Marcelo para el Antequera Club de Fútbol. Pues Marcelo, que te deseamos muchísima suerte para ese partidazo del sábado, que lo vamos a vivir, que lo vamos a estar muy pendientes, lo vamos a ver qué es lo que ocurre, porque va a ser un partido muy, pero que muy bonito, con 2 equipazos que se van a mirar de tú a tú el sábado a las 8:30 en el Toralín. Que te deseamos también buen viaje de ida, buen viaje de vuelta, y que, bueno, veremos si la semana que viene estamos hablando de que el Antequera ha conseguido ese pase a la gran final. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y muchísima suerte para el sábado. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Saludos. Pues Alejandro Marcelo, el centrocampista sevillano del Antequera Club de Fútbol, que cumple su 4ª temporada en el conjunto del Torcal, en el conjunto del Maulí, un equipo, el de Javi Medina, que quiere seguir haciendo historia y se cita precisamente con la historia el sábado a las 8:30 en el Bierzo, en el Toralín de Ponferrada. Pues con Alejandro Marcelo hablábamos, el centrocampista del Antequera, que sueña con conseguir ese pase a la gran final por el ascenso. También lo hemos hecho con Álvaro Juan, el centrocampista del conjunto emeritense, que sueña también con dar la campanada en Zubieta. Y otro de los equipos que está inmerso en esa pelea por ascender vía playoff es el Real Murcia. Y precisamente nos marchamos hasta allí, hasta tierras murcianas, para en el Enrique Roca grabar el Versus e-Learning Challenge con Kenneth Soler y con Flacus. Vamos a ver qué tal se les daba a los 2 futbolistas del Real Murcia, a Kenneth Soler y a Flacus, el disparo, 5 lanzamientos para cada uno desde la frontal del área grande, buscando sumar puntos en este Versus e-Learning Challenge para el Real Murcia. Nueva edición de Versus e-Learning Challenge, hoy grabando desde el Enrique Roca, desde la casa del Real Murcia, con Kenneth Soler y con Flacus, el delantero esloveno, el delantero procedente del Real Club Deportivo Español. Como siempre, la dinámica ya lo saben, 5 lanzamientos, 50 a la escuadra, 25 abajo. Han estado ensayando tanto Flacus como Kenneth. Kenneth, ¿qué tal ha ido? Muy bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Arriba o abajo? ¿Vamos a asegurar o vamos a ser más valientes? Vamos a intentar ir arriba e intentar hacer lo máximo de puntos posibles. Flacus, tú lo tienes claro, arriba, las escuadras, ¿no? Solo arriba. Solo arriba, lo tiene claro el delantero del Real Murcia, también Kenneth, así que vamos a inaugurar este Versus e-Learning Challenge desde el Enrique Roca. Turno para Flacus. Pues primer lanzamiento para Flacus, con pierna derecha. Buscaba arriba, en teoría, pero encontró el palo de abajo. 25 puntos para el Real Murcia. Ahora sí que busca la escuadra y la encuentra. Pues 75 puntos. Tercer lanzamiento para Flacus, buscando el récord. Hay que superar o llegar al menos a 200. De nuevo arriba, se queda ya a media altura. 75 puntos. Último lanzamiento para el delantero esloveno del Real Murcia. Y se va arriba. Qué lástima, ha sido valiente, ¿eh? Decía que iba a buscar las escuadras, ha buscado en todos los lanzamientos la parte alta de la portería. 75 puntos, ok, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues 75 puntos, se va contento Flacus y ahora vamos a dejarle
a Kenneth la posibilidad de seguir sumando puntos para el Real Murcia. Si suma 125, pues lideraría esta clasificación junto al Betis Deportivo. Vamos a ver qué es lo que hace Kenneth, el segundo lanzador de este Versus e-Learning Challenge. Kenneth Soler, segundo lanzador de este Versus e-Learning Challenge con el Real Murcia, con pierna izquierda. 25 primeros puntos, puede asegurar abajo, que serán ya un total de 100 para el Real Murcia. Y 4 lanzamientos por delante, ¿eh? Ahora ya 3, pero con la posibilidad todavía de ponerse el líder de esta clasificación de Versus e-Learning Challenge. Al palo, ha estado a punto de encontrar los 50 puntos y sumar 150, el tanteador se quedan 100 de momento para el Real Murcia. De nuevo abajo, serían 125 y la posibilidad todavía de sumar 175 y dejar en la parte alta de la clasificación al Real Murcia. Pues al final Kenneth anotó 2 abajo, sumados a los 75 que había conseguido ya previamente como primer lanzador Flaccus, suman un total de 125 puntos para el Real Murcia. Kenneth, no ha estado mal, lo único se te ha resistido la escuadra, ¿no? Sí, exacto. He intentado ir alguna arriba, pero se me ha ido abajo. Flaccus, tú la escuadra sí la encontraste, ¿no? Y luego, bueno, pues uno abajo, un total de 75, más los puntos que anotó en este caso con los 2 lanzamientos abajo Kenneth, pues suman un total de 125 puntos para el Real Murcia en este Versus e-Learning Challenge. Y lo que vamos a hacer es un repaso rápido de la clasificación, de cómo queda ahora mismo la clasificación de Versus e-Learning Challenge, donde hay que incluir desde hoy al Real Murcia con esos 125 puntos, una clasificación que sigue liderando el Betis Deportivo con 200, seguido del Algeciras con 175, después vendría el Recre con 150, los mismos que el Hércules de Alicante con 150, y ahora entra en ese grupo de 125 también con Marbella y Zamora el Real Murcia con 125, y luego pues tendríamos al Mérida, Sanluqueño, Alcorcón, Antequera, Ceuta, Sevilla Atlético y Yeclano Deportivo con 100, y cierra la clasificación el Alcoyano con 75, Unionistas de Salamanca con 50 y Segoviana con 25. Es la clasificación actualizada de este Versus e-Learning Challenge. Pues como siempre, terminó la liga regular, pero la temporada 24-25 continúa en esta primera federación Versus e-Learning porque se están empezando a jugar los playoffs de ascenso, la promoción. Ya conocemos los resultados de los 4 partidos en la primera semifinal, en el partido de ida que se disputó el pasado fin de semana. Todo muy igualado, solo un equipo consiguió ganar por diferencia de 2 goles, en este caso fue el Andorra de Gerard Piqué sobre el conjunto Pitiuso, sobre el conjunto de Ibiza de Paco Geme, pero por lo demás todo muy igualado, y tanto es así que el sábado se van a decidir las 2 primeras eliminatorias en horario unificado. A las 8:30 vamos a presenciar, vamos a vivir pues el partidazo del Enrique Roca entre el Real Murcia y el Nàstic de Tarragona, y también el partidazo que se va a vivir en el Bierzo, en Ponferrada, entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Antequera Club de Fútbol. Y vamos a abrir boca, como siempre, analizando estas 2 primeras semifinales con el hombre pues que más sabe de esto. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, vaya fin de semana, ¿eh? Vaya fin de semana con la final de campeones. Ya tenemos campeón, la agrupación deportiva Ceuta, en un partido también loquísimo, que acabó ganando 4-3 el conjunto Caballa, pero lo más importante son los playoffs de ascenso, que nos están dejando partidazos, duelos muy igualados, alguna que otra sorpresa, como por ejemplo para mí la del Antequera frente a la Ponfe. Y precisamente quiero abrir con ese partido, ¿no?, que se va a disputar el sábado a las 8:30, la vuelta de la eliminatoria en Ponferrada. Qué partido, ¿no? Porque hizo los deberes el conjunto de Javi Medina, ganó por la mínima 1-0 con el gol de Alex Rubio, por cierto, enrachadísimo en el jovencísimo delantero del Antequera, 22 años, y ha marcado en 3 de los últimos 4 partidos, el otro día un gol de vital importancia, y que, oye, deja la eliminatoria seguramente más abierta de lo que a priori podía parecer que estaba, ¿no? Sí, a mí, yo parto de una base. A mí la Ponferradina me decepcionó enormemente. Un equipo que salió minimizado, que se empequeñeció a medida que pasaban los minutos, que desde el banquillo se conformaban con el empate a 0 y minusvalorando, creo, en algunos momentos al Antequera, que pese a no ser el Antequera, y tú sabes, de principio de la liga, aquel equipo alegre, dominante, que parecía que volaba en vez de jugar,
pese a no ser ese Antequera de Javi Medina, pues fueron superiores y tampoco sin demostrar mucho más allá. Es decir, jugaron como debían, se encontraba un equipo excesivamente reservón, sin ninguna seña de identidad, a esa Ponferradina de los últimos partidos contra la Cultural, contra el Sestao. Pero raro, Fue una Ángel, ¿no? sombra. Ese planteamiento viendo en el estado de forma en que llegaba, ¿no? Con una confianza tremenda, había peleado por el ascenso hasta la última jornada, había igualado a puntos a la Cultural y Deportiva Leonesa, que recordemos que ha sido líder de la jornada 1 a la 38, y costó entender, ¿no? Ese planteamiento tan conservador, ¿no? De Javi Rey en el Maulí. Sí, a mí me sorprendió, pero insisto, negativamente, y no quiero quitar ningún mérito a la Antequera, porque la Antequera hizo su partido, ganó 1-0, que es un resultado bastante complicado. Si hubiera que. La cuestión es que aquí, en caso de que gane por un gol a Ponferradina, ya sabes que no van a penaltis, sino que la Ponferradina, al haber terminado segunda. Pero me decepcionó mucho, la palabra fue decepcionante, la actuación de la Ponferradina, porque es un equipo que estaba hecho para más, porque era un equipo que venía en una dinámica muy buena y porque jugó empequeñecido, fue una sombra de sí mismo, apenas dispuso de ocasiones claras de gol, estuvo jugando como si le valiera el empate, no sé, me sorprendió, insisto, negativamente. Y Javi Medina, pues sabemos lo que es, iba a tener, si el equipo tiene una ocasión la va a meter, está muy claro que el madrileño Alex Rubio está en un estado de dulce, un estado de gracia tremendo, hace poco hizo un hat-trick, marcó este gol que puede ser determinante en la eliminatoria, pero sigo pensando que la Ponferradina en el Toralín es claro favorito, igualando la eliminatoria, es decir, ganando, pasa de ronda, pasa de eliminatoria, y bueno, aunque está abierto, la cuestión es que los de Ponferrada sean lo suficiente. Me ponías a la Ponfe, ¿eh? ¿Perdón? En la quiniela del otro día me ponías, apostabas por la Ponfe, ¿eh? Sí, sigo apostando por la Ponfe precisamente por eso, porque en casa en las últimas jornadas está demostró mucha fortaleza en la liga regular. Si va a hacer lo que hizo el otro día, apaga y vámonos, porque no tiene nada que hacer, porque Javi Medina prepara muy bien a sus jugadores de cara a competir en esto que va a ser una batalla, porque puede ser el último partido de ellos de la temporada, también para la Ponferradina, pero ellos encima tienen más que perder, porque en el caso de perder no les sirve el empate. Ellos tienen que empatar como mínimo para asegurarse el pase a la siguiente ronda, e insisto, sigo viendo favorito a la Ponferradina porque no puede salir tan reservón, salir contagiado de esa apatía en algunos momentos, esa abulia ofensiva que demostró, y esperemos que en Ponferrada vuelva a ser el equipo que ganó la Cultural aunque fuera contra el reloj, que ganó al Sestao el último partido cuando se jugaban mucho, e insisto, por un bien a la Ponferrada, pero es que volvemos a decir, aunque de principio de temporada tiene un equipazo, tiene un entrenador tremendo, tiene muy buenos jugadores y tampoco lo van a poner nada fácil, sabiendo que además el marcador les favorece. Pues vamos a ver, ¿no?, qué es lo que ocurre en ese partido, que recuerden se va a disputar el sábado a las 8:30, la Ponfe, que necesita como mínimo un gol para igualar la eliminatoria. En caso de que a los 90 minutos termine el marcador igualado, pues habría prórroga, pero como recordaba Ángel, pues no habría penaltis, porque pasaría la Ponferradina en caso de marcador igualado por la mejor clasificación en la temporada regular. Algo similar que pasaría en caso de que no hubiese goles en el Enrique Roca de Murcia. 1-1 en el partido de ida en el Nou Estadio. Se adelantaron primero los pimentoneros con un gol de Pedro Benito, que la verdad que también está haciendo un temporadón en un estado de forma sensacional, y luego lo igualó Pablo Fernández, que curiosamente no apostó por él. Luis César Sampedro en el 11 inicial, pero que luego pues llegó en la segunda mitad para sacar las castañas del fuego al conjunto del Nou Estadio. Y también, Ángel, eliminatoria igualada, eliminatoria preciosa, eliminatoria vibrante que se va a vivir, ¿no?, en el Enrique Roca, con más ya de 17.000 entradas vendidas. Va a ser un ambiente absolutamente de manicomio, ¿no?, el que se va a vivir el sábado a las 8:30 en el Enrique Roca de Murcia. Y se anticipa lleno. Aquí está haciendo el Club de Murcia una campaña para batir el récord de espectadores de la categoría. Estuvieron a punto de batirlo uno de los últimos partidos, no recuerdo cuál fue, si fue con el Ibiza, no recuerdo. Pero esta vez va a haber un lleno absoluto. Van a venir, creo, ante el Ceuta, es verdad, van a venir más de 1.500 espectadores, por lo que tengo entendido, de tierras catalanas, de Tarragona, y se va a ver un partido que esperemos que sea muy distinto al de la ida, al de este pasado sábado, porque también vuelvo a decir lo mismo, a mí
el Nastic para jugar en su terreno, demostrar que es un equipo fuerte, que terminó muy bien compitiendo en casa. También fue muy decepcionante su actuación, sobre todo porque yo creo que no se supo leer desde el banquillo. Pablo Fernández, jugándote lo que te estás jugando, que no te va el empate, tiene que salir desde el principio. Se demostró que era el jugador más determinante. Hasta ese momento estaba siéndolo Víctor Narro, que por la banda con mucha profundidad, mucho recorrido, mucha pierna, y de repente significativamente extraña la medida cuando le cambia al inicio de la segunda parte, minuto 50 y algo. No sé, me sorprendió mucho. Pablo se echó al equipo a sus espaldas y fue el que creó todo el peligro ofensivo ante la meta de Gazzaniga. De todas formas, exceptuando precisamente ese remate de Pablo, apenas el Nastic dispuso de ocasiones en ataque ante un Murcia que en el único error defensivo que tuvo, que fue permitir muchos espacios a Pablo para recibir en ese gol y poder rematar, se bastó con muy poco para mantener a raya Por cierto, el ataque del Nastic. En el gol del Real Murcia hay que destacar la asistencia de Flaccus, que los está haciendo de todos los colores, pero ya la asistencia del otro día es para quitarse también el sombrero, cómo entrega la pelota y dentro del área a Pedro Benito. Sí, pero la asistencia previa que le hace Juan Carlos Real a Flaccus también es tremenda. Que le busca el espacio, Flaccus taconea y Pedro Benito, en una de sus jugadas más características, viniendo de segunda línea, pues marcó sin oposición. Hay que decir que Pedro Benito es el primer jugador este año del Murcia que alcanza los 10 goles entre todas las competiciones. Eso dice mucho de un jugador que no ha jugado como referencia ofensiva en ningún momento. Flaccus porque ha llegado en invierno, si le damos toda la temporada, los hace de todos los colores. Sí, anda el equipo bien y sobre todo ha mejorado mucho en defensa. El centro del campo tiene muchísimo más ritmo. Moja el otro día estuvo muy bien los 82 minutos que jugó ahí al lado de Iriarte. El equipo está compitiendo. Hay que decir también que ha sumado su primer empate, 3 empates más y le bastaría para ascender de categoría. Y yo sigo viendo muy favorito al Murcia porque... Sí que está apostando por el Murcia, ¿no? Sigo apostando porque el otro día le vi el equipo de Fran en los playoffs, ese equipo que me recordó mucho el del Alcorcón cuando elimina a la Real Sociedad, cuando elimina a Castellón, a partidos cortos, a competiciones tan cortas como un playoff a doble partido. Fran mentaliza mucho a sus jugadores, tienen las ideas muy claras, juegan muy juntitos, muchas ayudas defensivas. Y luego, pues el problema es que tienen muchísima velocidad. Con Flaccus y con Pedro Benito arriba pueden ser determinantes. Te pones a mirar el banquillo y tiene un fondo de armario tremendo, aunque parece que hasta el momento que no está dando el do de pecho ese fondo de armario, no están cumpliendo mucho, porque si no, es un equipo que, bueno, si no se llega a encontrar con el Ceuta, posiblemente hubiera ascendido de categoría, aunque realmente a nivel ofensivo le está careciendo de esa eficacia, de esa efectividad ante la portería contraria que le podía haber supuesto mucho más puntos. Pero va a ser un partido muy interesante porque el Nastic no puede venir a encerrarse, solo le vale ganar. Solo le vale ganar, necesita como mínimo un gol el conjunto de Luis César San Pedro para poner de nuevo la eliminatoria a su favor y tendrá que salir, ¿no?, a tumba abierta. Esperábamos algo así realmente en el partido de ida, pero nos sorprendió, ¿no?, ese planteamiento algo más conservador, dejando a Pablo Fernández en el banquillo, apostando por Antoñín solo arriba y Víctor Narro y Alex Jiménez en los costados. De momento, 1-1, no le salió seguramente el plan como quería el equipo del nuevo estadio, que tendrá que salir a ganar, a marcar en el Enrique Roca el sábado a las 8:30. Si nos vamos a la tanda del domingo, pues otros 2 partidazos, Ángel. Voy a empezar con el del domingo a las 5, que va a ser el primero del domingo, en este caso finalmente en Zubieta, porque se hablaba, se estudiaba, se rumoreaba sobre la posibilidad de jugar el desenlace de esa primera eliminatoria entre la Real B y el Mérida en el Real Arena. Finalmente se va a hacer en la ciudad deportiva de la Real Sociedad, en Zubieta, el domingo a las 5, Ángel. Real B Mérida con ventaja mínima para el cuadro donostiarra, para el final de la Real, con ese gol, ¿no?, de Mariez Currena en el Romano José Fouto, en un partido en el que tuvo también ocasiones, ¿no?, el equipo de Sergi Guilló para por lo menos haber empatado el partido, pero no estuvo certero de cara a portería. Sí, antes de nada, Jesús, me gustaría decir que me parece una falta de respeto absoluta que la Federación permita el hecho de jugar en un campo como una ciudad deportiva con muy pocas posibilidades de moverse a aficionados contrarios del equipo rival, porque estoy convencido que los emeritenses podrían desplazar muchísimos más de esas 300 entradas que van a conseguir por parte de la Real Sociedad. En esta categoría estamos viendo que no se obra con la misma justicia. Personas, Ángel, en el partido de ida. Por eso estoy diciendo, es que posiblemente el cuadro romano podría desplazar más de un millar de espectadores. Y no es justo que se puedan jugar playoffs en estos lugares que
que no dan visibilidad al fútbol, que realmente si queremos una competición, una categoría, como decían ellos, recuerdo todavía cuando Rubiales en aquella reunión con todos los clubes asociados, cuando se creó la primera red, iban a exigir una serie de condiciones, pues que haya clubes que no cumplan eso y que sus condicionantes sean negativos de cara al espectador. Un playoff de ascenso no lo pueden jugar ahí, porque el Mérida, vale, es una ciudad relativamente más pequeña, pero imagínate un Málaga, un Córdoba, un Murcia este año, que estuvieran jugando el playoff ahí, que solo puedas llevar 200, 300 espectadores. Es que es algo totalmente injusto y va contra el espíritu de la competición y sobre todo contra los equipos que buscan pues tener esa repercusión que la categoría y la federación quiere, pero luego permite estas cosas que son un poco extrañas. Y ya no me explayo más en eso, volviendo al partido, no lo sé, no sé qué decir. No sé qué decir porque les das a los romanos, Ángel, que tenía mucha fe. Yo sigo pensando cuando terminó el partido, que decía, confío en estos tíos, me lo han demostrado durante toda la temporada, estoy seguro de que podemos remontar, pero bueno, es cierto que sigo pensando, es Jesús, complicado. Al 50% yo lo sigo viendo, estamos en un playoff, es que como durante el partido se adelante el Mérida, los chicos de la Real Sociedad lo van a pasar mal, porque al final otro error del Mérida, otro error de la Real Sociedad puede ocasionar... Perdón, estoy con alergia, disculpadme. Otro error puede ocasionar que el Mérida le dé la vuelta al marcador. Por calidad sigo pensando que el Mérida tiene opciones de pasar, estamos en un playoff. Lo que pasa es que hay que reconocer que la Real Sociedad en su campo, el filial, está compitiendo bien. Insisto que está 50-50. Disculparme, de verdad. Está al 50%. Está al 50%. No veo ningún favorito pese a ese gol de la Real Sociedad, el jugador del primer equipo, pero que no es significativo. Volvemos a decir que un gol en la primera mitad del Mérida deja todo abierto. Y en esta categoría el Mérida está compitiendo muy bien fuera de su estadio. En casa habían sido muy fuertes. Un gol del Mérida haría forzar la prórroga, quitarse esa presión, y luego en la prórroga es cierto que tendría que buscar otro gol, pero que un gol ya le haría al equipo de Seguillo sacudirse de un plumazo la presión y igualar de nuevo la eliminatoria, que es solo un tanto. Claro, y habría que ver cómo compiten los chicos de la Real Sociedad en esas condiciones, viendo que lo tenían hecho y que ya la cosa no está tan fácil, pese a que les favorece la situación final en la competición regular, que terminaron por delante del Mérida. A mí el Mérida me parece muy peligroso porque es como el Nastic, que es que van a un partido donde no pierden nada. Aunque no llevan ventaja, no pierden nada. Les hace mucho más peligroso de lo que son. Y puede hacer que tanto la Real Sociedad como, por ejemplo, antes el Murcia, caigan un poco en ese estado de confianza. La gente que tiene en ataque, también el Mérida, Liberto Beltrán, Carlos Doncel, Javi Eslava. Javier Eslava. Sí, si es que el Mérida tiene un equipazo, aquí ha hecho sufrir mucho a los equipos fuertes, tipo Ceuta, tipo Murcia. Los equipos con presupuesto han sufrido mucho cuando se han tenido que enfrentar al Mérida. El Mérida es un equipo que gana mucho potencial cuando juega sin presión, y precisamente han alcanzado el playoff porque ellos, asegurada la permanencia, han disfrutado jugando a fútbol, consiguiendo puntos, haciéndolo bien, marcando goles. Por eso digo que no pierden nada, para ellos estar aquí ya es un premio, entonces les hace mucho más peligrosos. Y otra de las grandes sorpresas, Ángel, fue pues la última eliminatoria, ¿no?, que nos queda por analizar, en este caso el 2-0, único partido que se ha resuelto por diferencia de al menos 2 goles, ¿no? Ese Andorra 2, Ibiza 0, con el gol de Youssef Cerdá y de Lautaro de León, que pone la eliminatoria. Es cierto que luego se tiene que jugar ese partido en Ibiza, pero que pone la eliminatoria a priori muy de cara para el conjunto de Beto Company. Es muy difícil. Yo creo que el Ibiza va a sufrir muchísimo para igualar la eliminatoria, por lo menos para marcar 2 goles y que esos 2 goles sean encajados por parte de la Andorra, que ha mejorado mucho. La Andorra se está arrepintiendo todavía de esa derrota en casa contra el Sestao, porque sabían que podían estar en segunda, que hubieran puesto muchos apuros a la Cultural Leonesa, y cuando se han jugado algo como el otro día demostraron que tienen muchísimo nivel. Lautaro de León sigue a un nivel este año espectacular, entre goles y asistencias. Es un jugador tremendo. Manu Nieto, estuve viendo el partido, se desgastó, que no os podéis imaginar. El equipo hizo un esfuerzo tremendo. Me encantó cómo jugó, y sobre todo me decepcionó un poco el Andorra. Salía con una sensación de tenerlo hecho, de tranquilidad, sin presión, sin estrés, sin ese estado de tener el vello erizado por la tensión. ¿No? Sí, no se les veía un equipo nervioso, se les veía un equipo con
con muchísima tranquilidad, sin tener ninguna presión. Me sorprendió negativamente por eso, porque realmente no sé cómo van a hacer para intentar dar la vuelta ante un equipo que, jolín, Beto les ha puesto, están como leones. Y la bronca que supongo que les echó, por lo que me cuentan, Piqué tras la derrota contra el Sestao, ha debido doler en el amor propio de un equipo que lo va a poner muy difícil. Yo sigo pensando, más después de ese resultado, que van a jugar contra la Ponferradina y que este Andorra no es el de principio de temporada. Ponfe-Andorra, ¿no? Vaya partido también, vaya eliminatoria. Sí, sigo apostando Ponfe-Andorra, sigo apostando Mérida-Murcia. Entonces, luego veremos a ver cómo... Hoy estaba hablando precisamente con un director deportivo de la categoría y le decía, ¿para ti quién sube? Y me decía, Andorra y Murcia. Y yo decía, uff, ¿y tú? ¿Coincides? Yo decía, yo creo que el Murcia sí sube. Andorra, Ponferradina, como pasa Andorra y como pasa la Ponferradina, no queremos minusvalorar en ningún momento ni Antequera ni Ibiza, pero va a estar la cosa bastante igualada. Pero bueno, vamos a disfrutar este domingo con ese partido porque es un partidazo. Con 2 partidos el sábado, 2 partidos el domingo, y también hemos disfrutado este fin de semana anterior con la final de campeones, con finalmente la consecución de la Agrupación Deportiva Ceuta del título de campeón. Por cierto, Ángel, te leía en X, en Twitter, decir que José Juan Romero tenía alguna que otra oferta importante, ¿no?, de algún equipo de segunda división, ¿no? Sí, me consta que está siendo valorado por algún equipo de los fuertes de segunda división, que le quieren. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo, que José Juan se quiera ir, porque es toda una institución allí en Ceuta y va a acariciar la categoría de plata que tanto se merece en toda su historia. Él lo reconoce que está en una situación muy buena y, lógicamente, pues dependerá de lo que le ofrezcan, dependerá no solo a nivel económico, también a nivel deportivo. José Juan es un tío muy cabal, no creo que por entrenar en segunda división con un equipo con nombre se vaya a suicidar. Es decir, él de tonto tiene poco, evalúa muchísimo los contextos en los que se va a manejar y muchas veces quizás ser cola de león, en un equipo como recién descendido de categoría, que es quien suena, o ser cabeza de ratón en un equipo más o menos como el Ceuta, que lo puede hacer bien, que ya conoce ese contexto que estaba diciendo antes, tanto social de la ciudad como deportivo del equipo, le puede hacer dudar. Pero el hecho de que esté en las mesas de esos equipos destacan un poco ese papel que ha hecho este año, que viene haciendo en el Ceuta. Todavía le recordamos cuando cogió al equipo hace unos años que había hecho una primera vuelta nefasta y le salvó con creces, jugando bien, compitiendo. Y bueno, vamos a ver realmente si se va o no, porque yo sigo pensando que si lo hace va a ser una decisión totalmente deportiva, no va a ser una decisión económica. Pero veremos si lo hace, si no lo hace, si es el elegido en ese equipo, porque ahora todos los equipos a la hora de fichar entrenadores están haciendo un casting entre varios, entonces realmente no se sabe si es la primera opción, si es la segunda, si es la tercera o si es la enésima. Pues veremos si José Juan Romero se queda debutando en segunda división con la Agrupación Deportiva Ceuta o se marcha otro equipo de la Liga Hypermotion. También han llegado 10 equipos, ¿no?, procedentes de la segunda federación, Ángel, a la primera federación. Ya teníamos pues la mitad confirmados, faltaban los otros y ya los tenemos ahí, ¿no? El Sabadell, el Teruel, el Arenas de Guecho, Club Esportivo Europa, Talavera, Real Avilés, Pontevedra, Juventud Torremolinos, Guadalajara. Ya están todos, ¿no? Y vaya manera de conseguir el ascenso algunos y de perder los otros, ¿no? Como en este caso en Numancia, ¿no? En el 92 de penalti en casa. Sí, preparó una traca al Numancia de cuidado, pero claro, que no se puede esperar nada de un equipo que sale a mantener el marcador y sale con miedo. Al final, Teruel tiene una cosa que no tenían muchos equipos de esta categoría, que es un entrenador como la Copa del Pino, Unai Mendía, que fue ayudante de Iraola. Y eso, que se va a ir a la UDL, al Logroñés, que no va a saborear primera ref con el Teruel. Es un entrenador que lo pasó mal al principio porque el equipo no conseguía puntuar, pero hizo una segunda vuelta espectacular. Ha entrado como quinto porque ha sido capaz de ganar los 2 partidos a domicilio al Atlético Baleares, que terminó segundo, y al Numancia también. Hay que decir eso, que es importante, ante 2 equipos con unos presupuestos bastante más amplios y más altos de los que tenían los turolenses. Y bueno, al final se lo ha merecido. Me cuentan que Soria ahora mismo es una tumba y aparte que existe que existe muy mal rollo con el club, con la dirección deportiva, con los dueños por la situación que ha pasado. También fue sorprendente un poco
la victoria del Sabadell con el Lucan a domicilio. Al Lucan le valía con ganar, con 1-0 por el valor de haber terminado en segunda posición. El Lucan no supo leer el partido con el Sabadell. Empate justo el Sabadell, que incluso dispuso de más ocasiones, entre ellas un larguero aquí en Murcia. Mereció con creces pasar de ronda porque fueron mejores. El Avilés vuelve un histórico goleando al Rayo Majadahonda, que a domicilio era brutal, le metieron 4-0, que es un resultado importante. El Talavera también consiguió en la prórroga, después de ir empatando a 0 y estar en la eliminatoria igualada. No hubieran llegado a penaltis porque el Talavera estaba mejor clasificado, pero consiguió 2 goles. Y bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Ay, perdón, y me dejo el Cacereño también de este fin de semana, que le metió 5 al Estepona, no había encajado 5. Y sobre todo los del Estepona se quedaron sin ese premio que... Sí, se quedaron sin ese premio que decía Juan José Hidalgo, el que había sido dueño, ¿no?, de Viajes al Caribe, se iba a llevar a los jugadores y a sus parejas y todo eso, y al final, pues nada. Se dice que Miguel de Ita se va al Recreativo Huelva, que era el director deportivo del Estepona. Es decir, que va a haber mucho movimiento alrededor de estos equipos que van a estar en primera ref o que han peleado por estar en primera ref, porque son equipos como Estepona, como Numancia, como UCAN, que tienen presupuestos casi de equipos de esta categoría. Pues Ángel, que ha sido un placer como siempre analizar esta primera eliminatoria, este partido de ida y cómo se va a desarrollar, por dónde va a discurrir los partidos de vuelta, en este caso el sábado 2, el domingo otros 2, y que vamos a estar muy pendientes y analizamos la próxima semana cuáles son los 4 equipos y las 2 finales que se nos quedan para dilucidar qué 2 equipos van a terminar de ascender definitivamente a segunda división. Pues nada, que suban los mejores y sobre todo que nos hagan ver estos 4 partidos del fin de semana a todos los aficionados de fútbol, buenos partidos. Esperemos que ahora, que es cuando realmente hay algo en juego, que ahora que es cuando a la gente se motiva, aunque haya equipos que ya están eliminados, que no participen en estas cosas y sus aficionados estén un poco desafectos en relación a este tipo de partidos, pero al final todos nos enganchan, porque todavía hay 2 posiciones en juego para entrar a la Liga Hypermotion, además del Ceuta y la Cultural que han entrado. Y bueno, vamos a ver que nos esperan todavía 3 semanas apasionantes de cara a saber quiénes van a ser los 2 acompañantes que faltan. 3 semanas apasionantes para dilucidar, para ver qué 2 equipos consiguen ese ascenso a segunda división. Ángel, como siempre, un placer y hablamos la semana que viene. Venga, muchas gracias. El análisis de los playoffs de esta primera ronda, de este partido de ida, de cómo se presenta la vuelta el sábado en el Enrique Roca, Real Murcia, Nasti y Ponfe, Antequera desde el Bierzo y el domingo. Ya saben, 2 partidazos desde Azubieta, la Real B que se va a enfrentar al Mérida, y el domingo a las 7, el Ibiza buscando remontar a la Andorra, será en el Palladium Camp Mises el domingo a las 7. El análisis, como siempre, con Ángel García Cazurreando. Pues con el análisis de Ángel García Cazurreando cerramos el penúltimo programa de la temporada. Ya saben que la próxima semana vamos a traeros las mejores imágenes de nuestro partidazo, que va a ser el del Enrique Roca, ese Real Murcia Nastic en la ida 1-1, y todo se va a decidir el sábado a las 8:30, al igual que también el sábado a las 8:30 se va a decidir lo que ocurra en Ponferrada, en esa eliminatoria entre la Ponfe y el Antequera, y el domingo pues 2 partidazos. A las 5 desde Zubieta, la Real B que se va a enfrentar al Mérida, y el domingo a las 7 en el Palladium Camp Mises cerrará esta primera ronda de los playoffs el Ibiza frente al Andorra. Mucho por contar todavía, porque hay 8 equipos luchando por un sueño, ascender a segunda división. Nosotros nos vamos, pero la semana que viene más protagonistas y mejores imágenes. Hasta entonces, nada más, sean felices, adiós.